Libro cuarto, capítulo 1. La voluntad general es indestructible. Mientras varios hombres reunidos se consideran como un solo cuerpo, no tienen más que una sola voluntad que se refiere a la común conservación y al bienestar general. Entonces, todos los resortes del Estado son vigorosos y simples, sus máximas son claras y luminosas. No hay intereses confusos, contradictorios. Más bien, el bien común aparece en todo con evidencia, y no exige más que un buen sentido para verlo. La paz, la unión, la igualdad son enemigas de las sutilezas políticas. Los hombres rectos y sencillos son difíciles de engañar por causa de su misma sencillez. Las añagazas, los pretextos refinados, no les impresionan. No son lo bastante sutiles para ser víctimas de engaños. Cuando vemos en los pueblos más felices del mundo reuniones de campesinos arreglar los asuntos del Estado a la sombra de un roble y conducirse siempre cuerdamente, ¿cómo no vamos a desdeñar los refinamientos de otras naciones que se hacen ilustres y desdichadas con tanto arte y tantos misterios? Un Estado gobernado así necesita muy pocas leyes, y a medida que va siendo necesario promulgar otras nuevas, esa necesidad se ve universalmente. El primero que las propone no hace más que decir lo que todos han notado ya, y no hacen falta intrigas ni elocuencia para plasmar en ley lo que cada cual ha resuelto ya hacer en cuanto los demás estén dispuestos a obrar como él. Lo que engaña a los razonadores es que, no viendo más que estados mal conducidos desde su origen, les parece imposible mantener en ellos semejante organización. Se ríen al imaginar todas las tonterías de que un pillo hábil, un charlatán insinuante, podría convencer al pueblo de París o de Londres. No saben que a Cromwell le hubiera puesto en evidencia el pueblo de Berna y al duque de Beaufort le hubieran metido en cintura los ginebrinos. Pero cuando el nudo social comienza a relajarse y el Estado a debilitarse, cuando los intereses particulares comienzan a hacerse sentir y las pequeñas ciudades a influir sobre la grande, el interés común se alerta y encuentra oponentes. Ya no reina en los votos la unanimidad, ya la voluntad general no es la de todos. Se producen objeciones, debates, y ni la mejor opinión se impone sin discusiones. Finalmente, cuando el Estado, cerca de su ruina, ya no subsiste más que en una forma ilusoria y vana, cuando se ha roto en todos los corazones el vínculo social, cuando el más vil interés toma descaradamente el sagrado nombre del bien público, entonces la voluntad general enmudece. Todos, guiados por motivos secretos, dejan absolutamente de opinar como ciudadanos, como si el Estado no hubiera existido jamás, y se hacen pasar falsamente con el nombre de leyes, decretos inicuos que no tienen más finalidad que el interés particular. ¿Se deduce de esto que la voluntad general haya muerto o esté corrompida? No, sigue constante, inalterable y pura, pero está subordinada a otras que pueden más. Cada cual, apartando su interés del interés común, ve bien que no puede separarlo por completo, pero su parte del mal público no le parece nada comparada con el bien exclusivo de que pretende apropiarse. Exceptuando este bien particular, ve el bien general para su propio interés tan claramente como cualquier otro. Aun vendiendo su voto por dinero, no extingue en sí mismo la voluntad general, la elude. La falta que comete consiste en cambiar los términos de la cuestión y responder a otra cosa distinta de la que se le pregunta. De suerte que, en lugar de decir con su sufragio, conviene al Estado, dice, conviene a tal hombre o a tal partido que se apruebe tal cosa. Así, pues, la ley del orden público en las asambleas no consiste tanto en mantener en ellas la voluntad general como en hacer que sea siempre interrogada y que responda siempre. Podría hacer aquí muchas reflexiones sobre el simple derecho de votar en todo acto de soberanía, derecho que nada puede quitar a los ciudadanos, y sobre el de opinar, proponer, dividir, discutir, derecho que el gobierno tiene siempre buen ciudadano, de no dejar más que a sus miembros, pero esta importante materia exigiría un tratado aparte y no puedo decirlo todo en este. Capítulo 2. Los sufragios. En el capítulo anterior se ve que la manera como se tratan los asuntos generales,
puede ofrecer un indicio bastante seguro del estado actual de las costumbres y de la salud del cuerpo político. Cuanto más reina el acuerdo en las asambleas, o sea, cuanto más se acercan a la unanimidad las opiniones, más domina la voluntad general. Pero los largos debates, las disensiones, el tumulto, anuncian el creciente predominio de los intereses particulares y la declinación del Estado. Esto parece menos evidente cuando en su constitución entran dos o varios órdenes, como en Roma los patricios y los plebeyos, cuyas querellas turbaron con frecuencia los comicios, hasta en los mejores tiempos de la República. Pero esta excepción es más aparente que real, pues entonces, por el vicio inherente al cuerpo político, hay, por decirlo así, dos estados en uno. Lo que no es cierto de los dos juntos, lo es de cada uno separadamente. Y, en realidad, aun en los tiempos más tempestuosos, los plebiscitos del pueblo, cuando el Senado no se inmiscuía en ellos, se aprobaban siempre tranquilamente y con gran pluralidad de sufragios. Como los ciudadanos no tenían más que un interés, el pueblo no tenía más que una voluntad. En el otro extremo del círculo reaparece la unanimidad. Es cuando los ciudadanos caídos en la servidumbre ya no tienen ni libertad ni voluntad. Entonces el miedo y la adulación cambian los sufragios en aclamaciones. Ya no se delibera, se adora o se maldice. Tal era la vil manera de opinar del Senado bajo el dominio de los emperadores. A veces esto se hacía con precauciones ridículas. Tácito señala que, durante el reinado de Otón, los senadores, vociferando execraciones contra Vitelio, hacían a propósito, al mismo tiempo, un ruido espantoso, con el fin de que, si por casualidad llegara a triunfar, no se supiera lo que cada uno de ellos había dicho. De estas diversas consideraciones se derivan las máximas sobre las cuales se debe reglamentar la manera de contar los votos y de comparar las opiniones, según la voluntad general sea más o menos fácil de conocer y el Estado más o menos decadente. No hay más que una sola ley que por su naturaleza exija un consentimiento unánime. Es el pacto social, pues la asociación civil es el acto más voluntario del mundo. Como todo hombre nace libre y dueño de sí mismo, nadie puede, por ningún pretexto, someterle sin su consentimiento. Decidir que el hijo de una esclava nace esclavo es decidir que no nace hombre. Luego, si al establecerse el pacto social hay oponentes al mismo, su oposición no invalida el contrato, lo único que hace es impedir que estén comprendidos en él. Son extranjeros entre los ciudadanos. Cuando el Estado está ya constituido, el consentimiento está en la residencia. Habitar en el territorio es someterse a la soberanía. Fuera de este contrato primitivo, el voto de la mayoría obliga siempre a todos los demás. Es una consecuencia del contrato mismo. Pero se pregunta cómo puede ser libre y estar obligado a conformarse con voluntades que no son las suyas. ¿Cómo los oponentes son libres y están sometidos a leyes a las que no han dado su conformidad? Contesto que la cuestión está mal planteada. El ciudadano consiente en todas las leyes, incluso en aquellas que son aprobadas contra su voluntad, incluso en las que le castigan cuando se atreve a violar alguna. La voluntad constante en todos los miembros del Estado es la voluntad general. Por ella son ciudadanos y libres. Cuando se propone una ley en la Asamblea del Pueblo, lo que se les pregunta no es precisamente si aprueban la proposición o si la rechazan, sino si es conforme o no a la voluntad general, que es la de ellos. Cada cual, al emitir su voto, dice su opinión sobre el asunto, y del cálculo de votos se saca la declaración de la voluntad general. Y cuando vence la opinión contraria a la mía, ello no prueba otra cosa sino que me había equivocado, y que lo que yo creía la voluntad general no lo era. Si hubiera vencido mi opinión particular, yo habría hecho otra cosa distinta de la que quería, y es entonces cuando no habría sido libre. Supuesto esto, es verdad que todos los caracteres de la voluntad general siguen estando en la pluralidad. Cuando dejan de estarlo, cualquier partido que se tome, ya no hay libertad. Al explicar antes cómo se sustituiría la voluntad general por voluntades particulares en las deliberaciones públicas, he indicado suficientemente los medios practicables de evitar ese abuso. Volveré a hablar de esto enseguida.
En cuanto al número proporcional de sufragios para declarar esa voluntad, ya he expuesto también los principios sobre los cuales puede ser determinado. La diferencia de un solo voto rompe la igualdad. Un solo oponente rompe la unanimidad. Pero entre la unanimidad y la igualdad hay varias divisiones desiguales, en cada una de las cuales se puede fijar ese número según el estado y las necesidades del cuerpo político. Dos máximas generales pueden servir para determinar esas relaciones. Una, que cuanto más importantes y graves son las deliberaciones, más cerca debe estar de la unanimidad la opinión vencedora. Otra, que cuanto más celeridad exige el asunto debatido, más se debe reducir la diferencia prescrita en la división de las opiniones. En las deliberaciones que hay que terminar inmediatamente, debe bastar la diferencia de un solo voto. La primera de estas máximas parece más conveniente para las leyes y la segunda para los asuntos. Como quiera que sea, las mejores proporciones que se pueden dar a la pluralidad para decidir se establecen sobre la combinación de aquellas dos máximas. Capítulo 3. De las elecciones. En cuanto a las elecciones del príncipe y de los magistrados, que son, como ya he dicho, actos complejos, hay dos vías para proceder de ellas, el sufragio y la suerte. Una y otra han sido empleadas en diversas repúblicas y todavía hoy, en la elección del dux de Venecia, se ve una mezcla muy complicada de ambas. La elección por la suerte, dice Montesquieu, es de la naturaleza de la democracia. Convengo en ello, pero ¿cómo? La suerte, continúa, es un modo de elección que no ofende a nadie, dejando a cada ciudadano una esperanza razonable de servir a su patria. Eso no son razones. Si se observa que la elección de los jefes es una función del gobierno y no de la soberanía, se verá por qué la vía de la suerte está más en la naturaleza de la democracia, como la administración en tanto mejor cuanto menos se multiplican los actos, donde la administración es tanto mejor cuanto menos se multiplican los actos. En toda verdadera democracia, la magistratura no es una ventaja, sino una carga onerosa que no se puede justamente imponer a un particular más bien que a otro. Solo la ley puede imponer esta carga a aquel sobre el que recaiga la suerte. Pues entonces, siendo la condición igual para todos y no dependiendo la elección de ninguna voluntad humana, no hay aplicación particular que altere la universalidad de la ley. En la aristocracia, el príncipe elige al príncipe, el gobierno se conserva por sí mismo, y aquí es donde el sufragio tiene su razón de ser. El ejemplo de la elección del dux de Venecia confirma esta distinción, lejos de destruirla. Esta forma mixta conviene a un gobierno mixto, pues es un error considerar el gobierno de Venecia como una verdadera aristocracia. Si el pueblo no toma aquí ninguna parte en el gobierno, una multitud de pobres barnabotes no se aproximó nunca a ninguna magistratura, y no tiene de su nobleza más que el vano título de excelencia y el derecho a asistir al Gran Consejo. Como este Gran Consejo es tan numeroso como nuestro Consejo General en Ginebra, sus ilustres miembros no tienen más privilegios que nuestros simples ciudadanos. Es cierto que, aparte de la gran disparidad de ambas repúblicas, la burguesía de Ginebra es imagen exacta del patriciado veneciano. Nuestros nativos y habitantes son imágenes de los ciudadanos y del pueblo de Venecia. Nuestros campesinos son imagen de los súbditos de tierra firme. En fin, de cualquier manera que se considere esta república, abstracción hecha de su extensión, su gobierno no es más aristocrático que el nuestro. La única diferencia consiste en que nosotros, no teniendo ningún jefe vitalicio, no tenemos la misma necesidad de recurrir a la suerte. Las elecciones por sorteo tendrían pocos inconvenientes en una verdadera democracia en la que, siendo todo igual, tanto en las costumbres y en los talentos como en las máximas y en la fortuna, la elección resultaría casi indiferente. Pero ya he dicho que la verdadera democracia no existía. Cuando se procede a la vez por elección y por sorteo, la primera debe aplicarse para las plazas que exigen talentos especiales, como los empleos militares. El segundo, para las funciones en que bastan el buen sentido, la justicia, la integridad,
tales como los cargos de judicatura, porque en un Estado bien constituido, estas cualidades son comunes a todos los ciudadanos. Ni el sorteo ni el sufragio tienen aplicación en el gobierno monárquico. Como el monarca es por derecho propio único príncipe y magistrado único, la elección de sus lugartenientes es cosa de su exclusiva incumbencia. Cuando el abate de Saint-Pierre proponía multiplicar los consejos del rey de Francia y elegir por escrutinio los miembros de esos consejos, no veía que proponía cambiar la forma de gobierno. Tendría que hablar ahora de la manera de emitir y de recoger los votos en la asamblea del pueblo, pero ¿acaso la historia de la organización romana en este aspecto explicará más claramente todas las máximas que yo fuera capaz de exponer? No es indigno de un lector cuerdo ver un poco en detalle cómo se trataban los asuntos públicos y particulares en un consejo de 200.000 hombres. Capítulo 4. De los comicios romanos. No poseemos ningún documento completamente fidedigno de los primeros tiempos de Roma. Incluso es muy probable que la mayor parte de las cosas que se dicen de esa época sean fábulas. Y en general, la parte más instructiva de los anales de los pueblos, que es la historia de su fundación, es la que más nos falta. La experiencia nos enseña todos los días de qué causas nacen las revoluciones de los imperios, pero como ya no se forman pueblos, casi únicamente por conjeturas podemos explicar cómo se han formado. Las costumbres que encontramos establecidas atestiguan, por lo menos, que esas costumbres tuvieron un origen. De las tradiciones que se remontan a esos orígenes, debemos considerar más ciertas las que cuentan con el apoyo de las más grandes autoridades y son confirmadas por más fuertes razones. Estas son las máximas que he tratado de seguir al indagar cómo ejercía su poder supremo del pueblo más libre y poderoso de la tierra. Después de la fundación de Roma, la república naciente, o sea, el ejército del fundador, compuesto por albanos, sabinos y extranjeros, se dividió en 3 clases, que de esta división tomaron el nombre de tribus. Cada una de estas tribus se subdividió en 10 curias, y cada curia en decurias, a la cabeza de las cuales se pusieron jefes llamados curiones y decuriones. Además, de cada tribu se sacó un cuerpo de 100 caballeros, llamado centuria, de donde se ve que estas divisiones, poco necesarias en un burgo, eran al principio solo militares, pero parece ser que un instinto de grandeza llevaba a la pequeña ciudad de Roma a darse de antemano una organización adecuada a la capital del mundo. Y es que, como la tribu de los albanos y la de los sabinos permanecían invariables, mientras que la de los extranjeros aumentaba continuamente por la constante afluencia de los mismos, no tardó ésta en rebasar a las otras 2. El remedio que Servio encontró a este peligroso abuso fue cambiar la división, aboliendo la de raza e implantando en su lugar otra fundada en los lugares de la ciudad ocupados por cada tribu. En vez de 3 tribus, hizo 4, cada una de las cuales ocupaba una de las colinas de Roma y llevaba el nombre de la misma. De este modo, remediando la desigualdad presente, la evitaba también para el futuro, y para que esta nueva división no fuera solo de lugares, sino también de hombres, prohibió a los habitantes de un barrio trasladarse a otro, lo que impidió que las razas se confundieran. Aumentó también las 3 antiguas centurias de caballería, añadiendo otras 12, pero siempre con los antiguos nombres, medida sencilla y acertada con la que acabó de distinguir el cuerpo de los caballeros del pueblo, sin dar lugar a que éste murmurase. A estas 4 tribus urbanas añadió Servio otras llamadas tribus rústicas, porque estaban formadas por los habitantes del campo, divididos en otros tantos cantones. Más tarde se crearon otras nuevas, y el pueblo romano se encontró finalmente dividido en 35 tribus, número que se conservó hasta el fin de la República. De esta distinción de tribus de la ciudad y tribus del campo resultó un efecto digno de señalarse. Cualquiera creería que las tribus urbanas no tardaron en arrogarse el poder y los honores, sojuzgando a las tribus rústicas. La verdad es que ocurrió todo lo contrario. Sabido es cuánto amaban la vida campestre los primeros romanos. Este amor les venía del sabio legislador que unió a la libertad los trabajos rústicos y militares, y relegó, por decirlo así,
a la ciudad de las artes, los oficios, la intriga, la fortuna y la esclavitud. En consecuencia, como todo lo más ilustre de Roma vivía en el campo y cultivaba las tierras, los romanos se acostumbraron a no buscar en otro sitio las bases de la república, siendo la profesión de labrador la de los más dignos patricios. Todo el mundo le rindió honores. La vida sencilla y laboriosa de los aldeanos fue preferida a la vida ociosa y blanda de los habitantes de Roma, y el labrador del campo, que no hubiera sido en la ciudad más que un mísero proletario, llegó a ser un ciudadano respetado. Bien hicieron nuestros magnánimos antepasados, decía Varrón, al establecer en el campo el vivero de esos robustos y valientes hombres que los defendían en tiempo de guerra y los alimentaban en tiempo de paz. Plinio dice positivamente que se honraba a las tribus del campo a causa de los hombres que las componían, mientras que se trasladaba por ignominia a las de la ciudad a los cobardes a quienes se querían degradar. Habiendo ido a establecerse en Roma el sabino Apio Claudio, en Roma fue colmado de honores e inscrito en una tribu rústica que tomó luego el nombre de su familia. En fin, los libertos entraron todos en las tribus urbanas, jamás en las rurales, y no hay durante toda la República un solo ejemplo de ningún liberto que llegara a la magistratura, aun habiendo llegado a ciudadano. Esta máxima era excelente, pero fue llevada tan lejos que acabó por determinar un cambio y ciertamente un abuso en la administración. En primer lugar, los censores, después de arrogarse durante mucho tiempo el derecho de trasladar arbitrariamente a los ciudadanos de una tribu a otra, permitieron a la mayor parte inscribirse en la que querían, permiso que seguramente no era conveniente para nada, y era uno de los grandes resortes de la censura. Además, los grandes y los poderosos se inscribían todos en las tribus del campo, y como los libertos, llegados a ciudadanos, se quedaban con el populacho en las de la ciudad, las tribus en general llegaron a no tener residencia ni territorio, y todas ellas se mezclaron de tal modo que ya no se podía distinguir a los miembros de cada una, sino por los registros. Y de esta suerte, la idea de la palabra tribu pasó de lo real a lo personal, o más bien llegó a ser casi una quimera. Entonces aconteció que las tribus de la ciudad, más cerca de los comicios que las otras, resultaron en ellos muchas veces las más fuertes, y vendieron el estado a los que se dignaban comprar los votos a la canalla que los componía. En cuanto a las curias, habiendo instituido 10 de cada tribu, todo el pueblo romano encerrado entre las murallas de la ciudad resultó compuesto de 30 curias, cada una de las cuales tenía sus templos, su dios, sus oficiales, sus sacerdotes y sus fiestas llamadas compitalia, parecidas a las paganalia, que tuvieron luego las tribus rústicas. En la nueva división de Servio, no pudiendo este número de 30 repartirse igualmente en sus 4 tribus, no quiso tocarlas, y las curias independientes de las tribus pasaron a formar otra división de los habitantes de Roma. Pero en las tribus rústicas y en el pueblo que las componía no se trató de curias, porque como las tribus habían pasado a ser una institución puramente civil y se había introducido otra organización para la leva de tropas, las divisiones militares de Rómulo eran ya superfluas. Así, aunque todo ciudadano estuviera inscrito en una tribu, no todos, ni mucho menos, lo estaban en una curia. Servio creó entonces una tercera división, que no tenía nada que ver con las dos anteriores y que, por sus efectos, resultó la más importante de todas. Distribuyó todo el pueblo romano en 6 clases, que no distinguió ni por el lugar ni por los hombres, sino por los bienes. De suerte que las primeras clases estaban formadas por los ricos, las últimas por los pobres y las medias por los que gozaban de una fortuna mediana. Estas 6 clases se subdividían en otros 193 cuerpos, llamados centurias, y estos cuerpos estaban distribuidos de tal modo que la primera clase comprendía ella sola más de la mitad, y la última uno solo. Así resultó que la clase menos numerosa en hombres era la más numerosa en centurias, y que la última clase entera no era contada más que como una subdivisión, aunque ella sola contuviese más de la mitad de los habitantes de Roma. Para que el pueblo se diera menos cuenta de las consecuencias de esta reforma, Servio simuló darle un aspecto militar. Inscribió en la segunda clase 2 centurias de armeros y 2 de instrumentos de guerra en la cuarta.
En cada clase, excepto la última, distinguió jóvenes y viejos, o sea, los que estaban obligados a llevar las armas y los que, debido a su edad, estaban exentos por las leyes, distinción que, más que la de los bienes, produjo la necesidad de hacer a menudo un nuevo censo. Finalmente, decidió que la asamblea se celebrara en el campo de Marte y que acudieran a ella, con sus armas, todos los que estuvieran en edad de servicio militar. La razón por la cual no aplicó a la última clase esta última división de jóvenes y viejos es que no concedía al populacho que componía esta clase el honor de llevar las armas por la patria. Había que tener hogares para obtener el derecho a defenderlos, y de esas innumerables tropas de desgraciados que dan solo relumbrón a los ejércitos de los reyes, tal vez no hay uno solo que no hubiera sido rechazado con desdén por una cohorte romana, cuando los soldados eran los defensores de la libertad. No obstante, todavía se distinguió en la última clase a los proletarios de los que llamaban capitecensi. Los primeros, no enteramente reducidos a nada, daban al menos ciudadanos al Estado, a veces, en las ocasiones apuradas, hasta soldados. En cuanto a los que no tenían absolutamente nada y solo contaban por sus cabezas, eran considerados enteramente nulos, y Mario fue el primero que se dignó enrolarlos. Sin decidir aquí si esta tercera clasificación era buena o mala en sí misma, creo poder afirmar que solo las costumbres sencillas de los primeros romanos, su desinterés, su gusto por la agricultura, su desprecio por el comercio y por el afán de lucro, podían hacerla practicable. ¿Existe algún pueblo moderno en el que la codicia devoradora, el espíritu inquieto, la intriga, las continuas mudanzas de lugar, las perpetuas revoluciones en las fortunas, pudieran permitir ni 20 años pareja organizando sin trastornar todo el Estado? Lejos de esto, en Roma, las costumbres y la censura, más fuertes que esta institución, corrigieron el vicio de la misma, y hubo rico que se vio relegado a la clase de los pobres por haber hecho excesiva ostentación de su riqueza. Por todo esto, es fácil comprender por qué casi nunca se hace mención más que de 5 clases, aunque hubiera en realidad 6. Como la sexta no daba soldados al ejército ni votantes al campo de Marte, y como no tenía casi ninguna función en la República, rara vez contaba para algo. Tales fueron las diferentes divisiones del pueblo romano. Veamos ahora el resultado que produjeron en las asambleas. Estas asambleas legítimamente convocadas se llamaban comicios, se efectuaban generalmente en la plaza de Roma o en el campo de Marte, y se distinguían en comicios por curias, comicios por centurias y comicios por tribus, según se estuvieran ordenados por una u otra de estas tres formas. Los comicios por curias los instituyó Rómulo, los comicios por centurias, Servio, los comicios por tribus, los tribunos del pueblo. Solo en los comicios podía sancionarse una ley o elegir un magistrado, y como no había ningún ciudadano que no estuviera inscrito en una curia, en una centuria o en una tribu, ocurría que ningún ciudadano quedaba excluido del derecho del sufragio, y que el pueblo romano era verdaderamente soberano de derecho y de hecho. Para que los comicios se reunieran legítimamente y lo que en ellos se acordara tuviera fuerza de ley, eran necesarias 3 condiciones. La primera, que el cuerpo o el magistrado que los convocaba ostentara la autoridad necesaria para ello. La segunda, que la asamblea se celebrara uno de los días permitidos por la ley. La tercera, que los augurios fuesen favorables. La razón de la primera regla no necesita explicación. La segunda obedecía a simples motivos de orden. Así, no estaba permitido celebrar comicios los días de feria o de mercado, porque en ellos la gente del campo iba a Roma para sus asuntos, y no tenía tiempo de pasar el día en la plaza pública. El Senado se proponía sujetar a un pueblo orgulloso e inquieto, templando oportunamente el ardor de los tribunos sediciosos, pero éstos encontraron más de un medio para librarse de esta traba. Las leyes y la elección de jefes no eran los únicos asuntos sometidos al juicio de los comicios. Como el pueblo romano había usurpado las funciones más importantes del gobierno, puede decirse que en sus asambleas se decidía la suerte de Europa. Esta variedad de objeto daba lugar a las diversas formas que tomaban estas asambleas, según la materia sobre la cual tenían que pronunciarse. Para juzgar estas diversas formas basta compararlas. Rómulo, al instituir las curias, se proponía que el pueblo contuviera al Senado y el Senado al pueblo.
dominando igualmente sobre todos. Con esta forma dio al pueblo toda la autoridad del número para equilibrar la del poder y la de la riqueza que dejaban a los patricios. Pero, según el espíritu de la monarquía, dejó, no obstante, más ventaja a los patricios por la influencia de sus clientes sobre la pluralidad de los sufragios. Esta admirable institución de los patronos y los clientes fue una obra maestra de política y de humanidad, sin la cual el patricio, tan contrario al espíritu de la República, no hubiera podido subsistir. Solamente Roma ha tenido el honor de dar al mundo este hermoso ejemplo, del que no resultó nunca ningún abuso, y que sin embargo no ha sido seguido jamás. Como esta misma forma de las curias subsistió con los reyes hasta Servio, y como el reinado del último Tarquino no fue considerado legítimo, se dio generalmente a las leyes reales el nombre de leges curiatae. En tiempo de la República, las curias, siempre limitadas a las 4 tribus urbanas y formadas ya únicamente por el populacho de Roma, no podían convenir ni al Senado, que estaba a la cabeza de los patricios, ni a los tribunos que, aunque plebeyos, estaban a la cabeza de los ciudadanos acomodados. Cayeron, pues, en el descrédito, y su envilecimiento fue tal que sus 30 lictores reunidos hacían lo que hubieran debido hacer los comicios por curias. La división por centurias era tan favorable a la aristocracia que, a primera vista, no se explica cómo el Senado no vencía siempre en los comicios que llevaban este nombre, y en los cuales eran elegidos los cónsules, los censores y los demás magistrados curules. En efecto, de las 193 centurias que formaban las 6 clases de todo el pueblo romano, la primera clase comprendía 98, y los votos solo se contaban por centurias. Luego, esta primera clase por sí sola tenía más número de votos que todas las demás juntas. Cuando todas sus centurias estaban de acuerdo, ni siquiera se continuaba recogiendo sufragios. Lo que había decidido la minoría pasaba como decisión de la multitud, y puede decirse que, en los comicios por centurias, los asuntos se acordaban por la pluralidad de los escudos más que por la de los votos. Pero dos cosas moderaban esta extrema autoridad. En primer lugar, como los tribunos en general y siempre un gran número de plebeyos pertenecían a la clase de los ricos, equilibraban la influencia de los patricios en esta primera clase. El segundo medio consistía en que, en lugar de votar las centurias por su origen, en cuyo caso se hubiera comenzado siempre por la primera, se sacaba una a suerte y ésta procedía sola a la elección. Después de lo cual, todas las centurias, llamadas otro día por orden de rango, repetían la misma elección y la confirmaban generalmente. Así, se quitaban el rango de autoridad del ejemplo para dársela a la suerte, según el principio de la democracia. Esta costumbre ofrecía otra ventaja, que los ciudadanos del campo tenían tiempo, entre las dos elecciones, de informarse de los méritos del candidato provisionalmente elegido, a fin de dar su voto con conocimiento de causa. Pero, con el pretexto de la rapidez, se consiguió abolir esta costumbre, y las dos elecciones se hicieron el mismo día. Los comicios por tribus constituían propiamente el consejo del pueblo romano. Solo los convocaban los tribunos. En ellos eran elegidos los tribunos y en ellos celebraban sus plebiscitos. El Senado no solo no tenía ningún rango en estos comicios, sino ni siquiera el derecho a asistir a ellos, y los senadores, obligados a obedecer a leyes sobre las cuales no habían podido votar, eran, en ese aspecto, menos libres que los últimos ciudadanos. Esta era una injusticia muy mal entendida, y ella solo bastaba para invalidar los derechos de un cuerpo en el que no eran admitidos todos sus miembros. Aunque todos los patricios hubieran asistido a estos comicios por el derecho que a ello tenían como ciudadanos, siendo entonces simples particulares, no hubieran influido apenas en una votación que se hacía por individuos, y en la que el último proletario podía tanto como el príncipe del Senado. Se ve, pues, que, además del orden que resultaba de estas diversas distribuciones para recoger los votos de un pueblo tan grande, tales distribuciones no se reducían a formas indiferentes en sí mismas, sino que cada una tenía efectos relativos a los puntos de vista que determinaban la preferencia. Sin entrar en más detalles sobre el particular de las explicaciones precedentes, resulta que los comicios por tribus eran más favorables al gobierno popular y los comicios por centurias a la aristocracia,
En cuanto a los comicios por curias, formados exclusivamente por el populacho de Roma, como solo servían para favorecer la tiranía y los malos designios, hubieron de caer en el descrédito, y hasta los mismos sediciosos se abstenían de un medio que ponía demasiado al descubierto sus proyectos. Verdad es que toda la majestad del pueblo romano se encontraba solamente en los comicios por centurias, únicos que eran completos, ya que en los comicios por curias faltaban las tribus rurales, y en los comicios por tribus el senado y los patricios. En cuanto a la manera de recoger los sufragios, en tiempo de los primeros romanos era tan sencilla como sus costumbres, aunque menos que en Esparta. Cada uno emitía su sufragio en voz alta, y un escribano lo iba apuntando. Pluralidad de votos en cada tribu determinaba el sufragio de la tribu. Pluralidad de votos entre las tribus determinaba el sufragio del pueblo, y lo mismo en las curias y en las centurias. Esta costumbre era buena mientras reinó la honradez entre los ciudadanos y mientras todos se avergonzaban de dar públicamente su voto a una opinión injusta o a un hombre indigno. Pero cuando el pueblo se corrompió y se compraron los votos, resultó conveniente la votación secreta para que la desconfianza contuviera a los compradores y para impedir a los tunantes ser traidores. Ya sé que Cicerón censura este cambio y le atribuye en parte la ruina de la República, pero aunque advierto el peso que debe tener aquí la autoridad de Cicerón, no puedo compartir su parecer. Creo, por el contrario, que, por no haber introducido otros cambios semejantes, se aceleró la pérdida del Estado. Así como el régimen de las personas sanas no es propio para las enfermas, no se debe gobernar un pueblo corrompido con las mismas leyes que convienen a un buen pueblo. Nada prueba mejor esta máxima que la duración de la República de Venecia, cuyo simulacro existe aún únicamente porque sus leyes son buenas solo para hombres malos. Se distribuyó, pues, a los ciudadanos unas tablillas en las que cada uno podía votar sin que se supiera cuál era su voto. Se implantaron también nuevas formalidades para recoger las tablillas, contar los votos, comparar los números, etc., lo que no impidió que se sospechara a menudo de la fidelidad de los oficiales encargados de estas funciones. Finalmente, para evitar la intriga y el tráfico de votos, se dieron edictos cuyo crecido número demuestra su inutilidad. Hacia los últimos tiempos hubo que recurrir frecuentemente a expedientes extraordinarios para suplir la insuficiencia de las leyes. Unas veces se inventaban prodigios, pero este medio, que podía impresionar al pueblo, no impresionaba a los que le gobernaban. Otras veces se convocaba bruscamente a una asamblea antes que los candidatos tuvieran tiempo de tramar sus intrigas. En ocasiones se invertía toda una sesión en hablar cuando se veía al pueblo ganado y dispuesto a tomar un mal partido. Pero la ambición acabó por eludir todo, y lo increíble es que, en medio de tantos abusos, este inmenso pueblo, a favor de sus antiguos reglamentos, no dejaba de elegir a los magistrados, de aprobar las leyes, de juzgar las causas, de despachar los asuntos particulares y públicos, casi con tanta facilidad como hubiera podido hacerlo el Senado mismo.